Vivir en la casa de mis papás siempre había sido tranquilo, aunque cargado de recuerdos y presencias que parecían ancladas al tiempo. Era una vieja construcción, llena de historias de familia. Allí vivía el sobrino de mi papá, Julián, junto con su esposa. No tenían hijos y su rutina era siempre la misma. Trabajaba en una fábrica con turnos rotativos que lo dejaban exhausto. Esa noche, después de un turno largo, Julián llegó a la casa para dormir, como de costumbre. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para iniciar el día, noté que mi mamá estaba pensativa. Había algo en el comedor que llamó su atención. Una chamarra oscura descansaba sobre una de las sillas. No era nuestra, pero mi mamá me pensó que podría ser de Julián. Sin darle muchas vueltas, la quitó de la silla y la dobló con cuidado, dejándola en un rincón. Cuando Julián se despertó, mi mamá fue a su cuarto con la chamarra en la mano. «Dejaste esto en el comedor», le dijo, ofreciéndosela. Julián frunció el ceño al verla. «Ah, sí, es que anoche me la prestaron», respondió, con un tono que inmediatamente capturó nuestra atención. Intrigada, mi mamá quiso saber más. «¿Cómo que te la prestaron? ¿Quién te la prestó?», preguntó. Julián suspiró y comenzó a relatar lo ocurrido. Anoche, al salir de la fábrica, hacía mucho frío. No llevaba nada para cubrirme, y el aire helado me calaba los huesos. Entonces, mientras caminaba por una de las calles, una señora mayor comenzó a andar a mi lado. No la conocía, pero me saludó con amabilidad, y al verme tiritando, me dijo: «Toma, hijo, póntela para que no te enfríes. Mañana me la regresas, al cabo que ya llegué a mi casa». Mi mamá se mostró incrédula. «¿Y le dijiste dónde vivimos?», preguntó. Julián asintió. «Sí, le mencioné que vivía aquí, en la casa de don Toño. Ella dijo que ya sabía dónde era». El ambiente en la casa se tornó pesado. Había algo en la historia que nos dejaba inquietos. Mi mamá decidió que lo mejor sería devolver la prenda cuanto antes. «Vamos», dijo con firmeza. Julián y yo la seguimos, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a instalarse en mi pecho. Caminamos por las calles del vecindario, siguiendo las indicaciones de Julián. El aire frío parecía haberse quedado atrapado en nuestra ropa, y el silencio entre nosotros era casi sepulcral. Finalmente llegamos a una vieja casona. La fachada estaba desgastada, con grietas profundas en las paredes y una puerta que parecía a punto de derrumbarse. Mi mamá tocó la puerta. Pasaron varios segundos antes de que una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo, abriera. Nos miró con desconfianza al principio, pero cuando vio la chamarra que llevaba Julián, su expresión cambió. Era una mezcla de sorpresa y algo que podría describirse como miedo. «¿De dónde sacaron eso?», preguntó, con la voz temblorosa. Mi mamá explicó rápidamente lo que Julián había contado. La mujer escuchó en silencio, pero al final negó con la cabeza. «No puede ser», dijo en un susurro. «Esa chamarra pertenecía a mi madre. Ella murió hace 5 años». El silencio que siguió fue casi insoportable. Julián y mi mamá se miraron, sin saber qué decir. Yo sentía un escalofrío recorrerme la espalda. La mujer nos contó que su madre, cuando estaba viva, tenía por costumbre prestar sus cosas a los vecinos, especialmente en noches frías, pero había fallecido hace tiempo, y esa chamarra había desaparecido misteriosamente el día de su velorio. Nos disculpamos y dejamos la chamarra con la mujer. Mientras nos alejábamos, el ambiente parecía más pesado. Era como si algo invisible nos siguiera. Nadie dijo una palabra hasta que llegamos a casa. Esa noche, el sueño fue esquivo. Cada sonido en la casa parecía amplificado, como si alguien más estuviera allí con nosotros. Al día siguiente, mi mamá me confesó que sentía que algo había cambiado desde que trajimos esa chamarra, como si una presencia nos vigilara desde las sombras. Julián no volvió a mencionar lo ocurrido, pero yo no podía dejar de pensar en esa señora que, según la mujer, había muerto hace años. Desde entonces, la casa de mis papás nunca volvió a sentirse igual. Siempre parecía que alguien más estaba allí, observando en silencio. Sin embargo, ese evento desató una cadena de sucesos que nadie podía explicar. Objetos que cambiaban de lugar, voces susurrantes en las noches más silenciosas y la sensación constante de que algo nos acechaba. Con el paso de los días, los sucesos extraños comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Me levanté, pensando que era Julián,
pero al abrir la puerta no había nadie. El aire estaba frío y pesado, y sentía un cosquilleo en la piel que me erizó los vellos. Volví a la cama, pero no pude pegar ojo en toda la noche. Mi mamá también empezó a notar cosas extrañas. Las puertas que dejábamos cerradas aparecían abiertas por la mañana, y objetos cotidianos como llaves o utensilios de cocina desaparecían para luego aparecer en lugares insólitos. Una tarde, mientras cocinaba, escuchó una voz que susurraba su nombre. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Mi mamá, aterrada por lo que acababa de escuchar, dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo al comedor, donde estaba Julián. ¿Me llamaste?, le preguntó, todavía agitada. Julián negó con la cabeza, sin comprender lo que sucedía. No, tía, yo estaba aquí sentado todo el tiempo, respondió, mostrándole un libro que había estado leyendo. Ella intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no podía ocultar. Esa misma noche, mientras cenábamos, ocurrió algo que terminó por convencernos de que no estábamos solos. El reloj de pared, que llevaba años sin funcionar, comenzó a dar campanadas. Fueron 12, marcando la medianoche, aunque el reloj mostraba las 8 de la noche. Todos nos miramos en silencio, sin atrevernos a decir nada. Sentía el pulso acelerado mientras Julián intentaba, sin éxito, encontrar una explicación lógica. Quizás se descompuso, murmuró, aunque su tono no era convincente. Esa madrugada fui testigo de algo que me costaría aceptar. Me despertó un ruido en el patio trasero, como si alguien caminara sobre las hojas secas. Miré por la ventana y vi una figura que se movía lentamente entre las sombras. Era una mujer, vestida con ropa antigua, su silueta apenas iluminada por la tenue luz de la luna. El terror me paralizó, pero logré reunir el valor para gritar. Mi mamá y Julián corrieron a mi cuarto. Les conté lo que había visto, pero cuando revisamos el patio, no había rastro de nadie. Las hojas permanecían intactas, como si nadie las hubiera pisado. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó Julián, con el rostro pálido. Yo asentí, aunque sabía que sería difícil convencerlos. Desde ese día, las apariciones se hicieron más frecuentes. Sombras que cruzaban los pasillos, risas apagadas en la noche y esa sensación persistente de estar siendo observados. Cada vez que intentábamos ignorarlo, algo más perturbador sucedía. Decidimos buscar ayuda. Mi mamá contactó a una vecina que era conocida por sus conocimientos sobre lo paranormal. Doña Inés llegó una tarde, cargando un bolso lleno de hierbas y velas. Nos pidió que le contáramos todo con detalle. Mientras escuchaba, asentía lentamente, como si ya supiera lo que íbamos a decir. Algo se ha quedado atrapado aquí, dijo finalmente. Esa chamarra es el vínculo, pero lo que sea que vino con ella no es bueno. Propuso hacer una limpia en la casa, asegurándonos que eso calmaría las cosas. Aunque no todos estábamos convencidos, accedimos. Esa noche, doña Inés realizó un ritual en cada habitación, rezando en voz baja mientras esparcía humo de incienso. Cuando llegó al comedor, donde originalmente había encontrado mi mamá la chamarra, el ambiente se tornó denso. Las velas parpadearon y una de ellas se apagó repentinamente. «Está aquí», murmuró doña Inés, señalando un rincón oscuro de la habitación. Sentimos un frío intenso y un viento inexplicable recorrió la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Entonces, escuchamos un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Nos giramos al unísono y allí estaba, la chamarra que habíamos devuelto. Era imposible. Habíamos entregado esa prenda días atrás. Mi mamá retrocedió, con el rostro desencajado. Doña Inés no perdió la calma. Esto confirma lo que sospechaba. No es solo un espíritu, es algo más antiguo y maligno, explicó. Doña Inés nos dijo que la única forma de romper el vínculo era quemar la chamarra y realizar una última oración en el patio, donde creía que la energía estaba más concentrada. Aunque teníamos miedo, aceptamos. Esa misma noche, llevamos la chamarra al patio y la colocamos sobre un montón de ramas secas. Doña Inés encendió una cerilla y prendió fuego. Mientras las llamas consumían la prenda, un grito desgarrador resonó en la casa, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. El fuego se elevó más de lo esperado, iluminando el patio con una luz antinatural. Cuando finalmente se apagó, el silencio volvió,
pero esta vez era un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Doña Inés nos aseguró que el mal se había ido, pero nos advirtió que quedaban rastros de energía que tardarían en disiparse. La casa estará tranquila, pero deben ser cuidadosos. Algunas puertas no deberían abrirse nunca más, nos dijo antes de marcharse. Aunque los sucesos paranormales disminuyeron después de esa noche, nunca volvimos a sentirnos completamente seguros en la casa. Había algo que permanecía, una sombra invisible que a veces se hacía presente en los momentos más inesperados. Julián y su esposa se mudaron poco tiempo después, incapaces de seguir viviendo allí. Mi mamá y yo nos quedamos, intentando recuperar la normalidad, pero cada noche, antes de dormir, no podía evitar mirar hacia el patio, esperando no volver a ver aquella figura entre las sombras. Con el tiempo, la historia de la chamarra se convirtió en una anécdota más para los vecinos, pero para nosotros fue un recordatorio de que hay cosas que no pertenecen a este mundo, y cuando cruzan a nuestro lado, dejan marcas que nunca desaparecen. Estás en llamada del terror. Suscríbete y danos like.